Supuestamente, o en realidad no supuestamente, ya la justicia había declarado el fin de la causa, la prescripción. Estaba a un costado Christian Graf, el señalado, quien había sido compañero de colegio. Tenemos novedades, presentamos el informe y nos metemos de lleno en esta historia. Y Gabriel Prosperi tiene en exclusiva una entrevista por primera vez con alguien de la familia de este chico que murió hace 40 años y que nunca tuvo justicia. Lo que me contó la fiscalía, que siempre estuvo esa casa, que siempre vio esa gente, esa familia. Siempre en la casa, entonces. Claro, no un siempre terreno la baldío. misma mujer. Una Sí. mujer que tiene cerca 90 de y pico, ¿no? 90 años. La dueña que vive. Vivió entonces. La Claro. dueña vive. ¿Cómo va a ser la defensa de la familia Graf con respecto al asesinato de Diego Fernández Lima? Él no se acuerda de ninguno de los compañeros. Ahora, el tema de la búsqueda... ¿Ninguno de sus compañeros? De ninguno de sus compañeros. Él podrá no recordarlo, pero el cuerpo de ese muchacho asesinado está en el cadáver de donde él vivió toda la vida. Y fue la familia Graf directamente que llamó a la policía. La hermana, ¿no? La hermana, seguro. Desde la hermana dio la orden de que llamen a llamó la hermana, Sí. hay un abismo. El pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. El límite entre una casa y la otra, entre lo que es hoy la obra y la de los Graf, se fue corriendo. Le fue ganando terreno la otra casa a la de los Graf. Pero el cuerpo siempre estuvo del lado de los Graf. Nunca estuvo ni siquiera debajo de la pared. O sea, había un farol, eso quiere decir que la tierra fue removida en estos 40 años, al haber un farol arriba del cuerpo. Sí. Y el farol estaba como 20 centímetros del cuerpo. El que me conoce realmente sabe quién soy y que cuando se esclarezca va a estar todo genial. No es lo mismo esperar 41 años que suene un teléfono para saber dónde está el hijo que la situación de los Graf. No es lo mismo, para nada. Sacando que está todo prescripto, todo, la idea es saber quién, cómo y por qué. Lo que vamos a escuchar ahora es a Christian Graf, quien hoy recibió la noticia de su sobreseimiento. La verdad, mucho más tranquilo. Obviamente, yo no soy culpable de nada. Ustedes saben que todo lo que yo soy. Y bueno, por eso el juez dictó sobreseimiento. Y les decíamos, presentamos la información porque tenemos información urgente detrás de los datos que ya son de público conocimiento. Y esta información urgente son datos exclusivos de la causa que tiene Carlos Estrione. La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, por unanimidad, revocó lo actuado hasta este momento. Este es el documento de la Cámara, de la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen. Está resaltado. Hace toda una interpretación de los hechos que se vinieron investigando hasta acá y es taxativa la resolución. Por ello, el tribunal resuelve declarar la nulidad de los dictámenes fiscales que precedieron a la declaración indagatoria de Graf, del acto de indagatoria y de su sobreseimiento. Te lo paso a castellano. Dale, bájamelo al piso, porque presuntamente después de determinada cantidad de años, 17 si no recuerdo mal, un caso es considerado prescripto. Es decir, ya no se puede investigar, ya no hay responsabilidad de nadie sobre ese crimen. ¿Qué cambia en este caso? ¿Qué cambia en este caso? Que la sala dice, ¿cómo va a prescribir un hecho que ni siquiera fue investigado? ¿Me explico lo que quiero decir? Claro, que en su momento ni siquiera fue investigado. No puede prescribir un hecho que no se sabe. ¿Quién es el asesino de... Está bueno ese rulo. De Diego Fernández Lima. Está bueno ese rulo y hay que aclararlo. ¿Qué quiere decir? Que si en su momento hubo una gran investigación, Nora Dalmazo, por ejemplo, sí, exactamente. y no se pudo determinar quién es el responsable, la causa prescribe. Sí. Ahora, en el caso de Diego Fernández Lima, ni la denuncia le tomaron a la familia. Es decir, nunca nadie buscó a Diego Fernández Lima, nunca nadie investigó no solamente su desaparición, sino mucho menos su crimen. Entiendo perfectamente el argumento. Bueno, y esto es lo que entendieron, igual que vos, los 3 jueces de la Sala Cuarta. Porque lo que dice, es muy interesante el planteo que hacen, porque
reitero para que quede claro, no se puede decretar la prescripción de un delito que ni siquiera fue investigado. No existe delito. Lo que entiende la sala es, le dieron la prescripción, el sobreseimiento a una persona de un hecho que no fue investigado. Miren, hay algo que es muy misterioso, de más está decirlo. Aunque parezca absurdo o reiterativo, es muy extraño. Si a vos, en algún momento de tu vida, a vos te digo que estás mirando la tele, te aparece en el jardín de tu casa o debajo de la medianera del jardín de tu casa el cadáver de alguien que fue compañero tuyo de la escuela, ya es raro. Es rarísimo, sobre todo si no vivía nadie alrededor que pudiera vincularse con esta historia, porque vos podés decir, no, pero al lado mío también vivía tal compañero o en el fondo vivía tal otro y él venía siempre a la casa de él. Esa historia no existe, eso por otro lado. Y después que dice no recordar, no solamente no recordar a Diego Fernández Lima, es decir, no recordar nada, no recordar su cara, no acordarse absolutamente de él ni de la historia que lo precedía, porque cuando desapareció en el colegio todo el mundo habló de su desaparición. Y tampoco se acordaba de ningún otro compañero de la escuela secundaria, es decir, que la pérdida de memoria en este caso es absoluta. Ahora, cuando le preguntan sobre los límites de la casa, en el año de la desaparición de Diego Fernández Lima, se acuerda, el límite de la casa cuando murió Diego Fernández Lima se acuerda todo. Perfectamente. Correcto, se lo acuerda. Es una memoria selectiva, vamos a decir, porque fíjate que el propio presidente de la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, Ignacio Rodríguez Varela, recuerdan ustedes que a Graf, el fiscal hizo una vuelta en el aire en su ímpetu por tratar de investigar la muerte, que me parece muy bien. Entonces la acusación era de encubrimiento agravado, porque el cuerpo estaba ahí, porque rellenaron con tierra, había huesos porque había una caballeriza, había huesos porque funcionó una iglesia y podía ser de un antiguo cementerio. Entonces el fiscal encontró la vuelta legal para acusarlo por encubrimiento agravado. Pero Ignacio Rodríguez Varela, el presidente de la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, dijo que estaba artificialmente recortada la acusación porque nada se decía del homicidio. Porque un encubrimiento agravado ¿de qué? ¿De restos óseos en tu casa? Sí, porque en ese momento no sabían qué era. No se sabía Simplemente trató de justificar la presencia de huesos que en ese momento ni siquiera se sabían si eran de un ser humano o de un animal. Se sospechaba que eran de un ser humano, pero nadie tenía la certeza. Porque además, recordemos que no solamente encontraron los restos del cadáver, sino también objetos. Completamente. Llavero, moneda, ficha de casino. Que lo individualizaban ropa, a Diego Fernández Lima. Fueron centrales para eso. Que eran artículos que tenía Diego Fernández Lima. Esto fue reconstruido por el equipo de antropología forense, que además son expertos, dicho sea de paso. Expertos son los que han trabajado en América toda. A lo largo de los años en la recuperación de los cuerpos que fueron desaparecidos por la dictadura, entre otros grandes trabajos. Entonces, cuando aparecieron esos elementos que mencionaba Luciana, es cuando empieza a reconstruirse la historia, porque ubicaba en tiempo y espacio el tiempo de vida del agredido, que no se sabía en ese momento quién era. Tenía un reloj Casio calculadora que se había fabricado entre determinado y determinado año, con gran precisión. Tenía una moneda colgando, un yen japonés, que tiene un agujero en el medio que se usó mucho en determinado tiempo de la década del 80 entre los adolescentes. Tenía un llavero flotador, muy común también, en un espacio temporal donde se utilizaron las otras dos cosas que también estaban a la vista. Por lo tanto, fue muy determinante, no solamente lo que dijo la ciencia respecto del tiempo que llevaba allí, sino esos elementos para ubicarlo en tiempo. Y atención con este dato, cuando la sala de la Cámara empieza a exponer, arranca el presidente, primero diciendo qué es lo que cree que se tiene que hacer con este caso. La resolución ustedes ya vieron, tirar para atrás todo lo hecho hasta ahora. ¿Y qué dijo? Y esto me parece también que tienen que tener en cuenta todos. Debe propiciarse la continuación de la investigación del delito precedente, que es el homicidio. Debe investigarse el homicidio. Esto no significa que Graf va a ir a la cárcel o que si lo encuentran culpable de un homicidio va a ir preso. Porque el delito está prescripto. Perdón, Carlos, ahí te pregunto algo. Tampoco implica una imputación. No. El pedido de que se investigue qué pasó. En absoluto es una imputación, porque entiendan algo, la justicia cuando investiga
no investiga bajo ninguna hipótesis, no es que quiere confirmar una hipótesis. Investiga todo lo que hay, mira una foto de cada una de las cosas y después saca la conclusión de lo que sucedió. Lo que está pidiendo en la voz del presidente de la Cámara de la Sala, es se tiene que investigar el homicidio de Diego Fernández Lima. ¿Tiene que ir preso Graf? ¿Hay que imputarlo a Graf? No se sabe, porque lo que dice la justicia ahora es qué pasó con Diego Fernández Lima. Y hacia allí los fiscales van a tener que ir para tratar de determinar cómo murió, quién lo mató. Ya sabemos que fue asesinado, ¿no? Porque las pericias que se hicieron determinaron... Suponen, sí. Se supone que tenía varias heridas cortopunzantes. Y una vez que termine la investigación del homicidio y tengan probado quién fue el autor de ese homicidio, después ahí sí va a caber la prescripción. Ahí sí es válida la acción de la justicia diciendo delito prescripto, no va nadie ni preso, pero se sabe qué fue lo que pasó. Está Martín Díaz, que es el abogado de Cristian Graf. Estaba mirando el aire, nos estaba mirando, así que se comunicó con nosotros y lo saludamos, le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo está Luciana? ¿Qué tiene para agregar de lo que veníamos diciendo? O para señalar, en todo caso. Es algo que en alguna palabra beneficia tanto a la querella como a la defensa. Por supuesto. Le voy a explicar por qué. En ningún momento nosotros nos oponíamos a que se averigüe la verdad. Por el contrario, sabemos que acá la víctima no solo es Diego Fernández, sino también su familia, que nunca tuvo la posibilidad de conseguir del Estado una investigación seria respecto a lo que le pasó a Diego Fernández, obviamente. Sí, en su momento nosotros señalábamos recién que el argumento es que no hubo investigación. No es igual que otros casos que fueron de público conocimiento donde se agotaron todas las instancias de la investigación y no se arribó a ningún resultado. En este caso no hubo investigación en su momento y el hecho de su aparición fue fortuito y de hecho no se lo vinculaba con ningún caso de aquellos tiempos por la sencilla razón de que no había sido debidamente investigado y que no estaba debidamente documentado. Incluso agreguemos que fue la circunstancia de que vivió en ese lugar Gustavo Cerati, el hecho de que tomó público y conocimiento el hallazgo. Claro. Porque posiblemente si no hubiera sido una casa habitada por alguien famoso, tal vez ni siquiera tomaba público conocimiento de este hallazgo y terminaba ni siquiera en un expediente, en nada. Sí, no se enteraban. Dicho sea de paso, fue sepultado en estas horas, Diego Fernández Lima. Finalmente su familia tiene un lugar donde ir a rendirle homenaje. Ahora, ¿qué significa? Ya recién Carlos fue muy directo y muy concreto en términos jurídicos. ¿Qué significa respecto de la situación de su cliente? ¿Esto lo lleva a un lugar donde va a ser investigado también como todo el mundo o sencillamente significa eso, que se va a investigar? Claro, que se va a investigar es algo que nosotros solicitamos desde el inicio. Una de las primeras entrevistas que nos hacen a mí, a la doctora Nixi Por, yo dije, ¿hay sospechosos? Sí, todos los compañeros del N36, todas las personas que asistían con él al fútbol, al club excursionista, su grupo de amigos, las personas que lo rodeaban a Diego o que estuvieron con él ese día, y principalmente la última persona que la vio con vida, en la esquina de Monroy y Nahón. Un joven que dice desde el colectivo haberlo visto y saludarlo, gritarle lo asquito. Lo que nos llama mucho la atención es que él sale de su casa y pide monedas para ir en colectivo hacia lo de un compañero, supuestamente. Ahora esas monedas, cuando revisa el equipo de antropología forense, nunca las hallaron. Entonces nosotros entendemos que el colectivo él lo llega a tomar. Y si se baja en Monroy y Nahón, se bajó con este muchacho. Y fue con este muchacho con el cual llega hasta el predio. Creemos en nuestra hipótesis. Doctor Díaz, Carlos Esterione lo saluda. Preguntarle si nos puede explicar qué significa que la Cámara haya dicho que se tiene que investigar el delito precedente, que
hay que saber, me gustaría que nos explique esto, ¿qué significa si existieron causales interruptivas de la acción penal? Buenas tardes, Carlos. Las acciones interruptivas de lo que puede ser la acción penal se dan, por ejemplo, en un citado indagatoria, se dan, por ejemplo, en lo que viene a ser diferentes aspectos procesales. Pero en lo que es a la primera parte de la pregunta, investigar el delito precedente, significa investigar lo que pasó el 26 de julio de 1984. Yo en todo momento siempre le decía, acá hay dos eventos, o dos momentos, mejor dicho. Un momento que es cuando Diego Fernández no vuelve a su casa. Esa misma tarde que tenía que volver, retornar a su hogar, que su mamá lo estaba esperando, mirando a la ventana, nunca volvió. Lo que entendemos es que el homicidio de Diego Fernández se comete el 26 de julio de 1984. Y hay un segundo momento que es el hallazgo fortuito por parte de un obrero en una obra, en una zona medianera entre dos propiedades, de los restos óseos. En ese momento no se sabía, pero después, a posteriori, se supo con un análisis de ADN, pertenecían a Diego Fernández. Sí, que es el compañero de Graf, que no lo recuerda, ¿no? Y usted... Fue compañero en el año 83, no en el año 84. Sí. Sí, compartían el mismo colegio, pero no el mismo claustro, Sí. no el mismo aula. Y usted cuando dice son sospechosos todos los compañeros, ¿qué quiere decir, doctor? Lo que quiero decir es que se abre el abanico y se abren las posibilidades de empezar a investigar a otros sujetos. Por ejemplo, alguno que salió creo que en los medios, de apellido Farías, también se mencionó algún evento con él. Sí. Nos llama mucho la atención que el día que él deja el colegio y lo mostró, lo presentó, fue el 26 de julio de 1984. Ese día dejó el ENE-36. Dejó de ir. ¿Eso no le llamó la atención al fiscal? ¿Usted cree que Farías tendría que haber ido a declarar como acusado, como indagado? Exactamente. Y hay otras personas que no se pueden citar porque ya no están, obviamente. ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿Se puede investigar qué pasó? Sí. ¿Hay mucho para hacer? Sí, hay cosas para hacer. Ahora, doctor, ¿ustedes van a hacer tienen la potestad de hacer algún tipo de pedido respecto de esto? ¿De quién El más? primer pedido que vamos a hacer, y que ya lo reiteramos porque lo habíamos hecho antes, fue solicitar al juez que la investigación de ahora en más la lleve el juez, que cese la delegación en el agente fiscal. ¿Por qué? Y obviamente por la ineficacia, por la incompetencia. Hizo un primer dictamen, se lo rebotaron. Hizo un segundo citación y ahora es la sala la que dice tanto el primer dictamen como el segundo son declarados nulos. Usted por ahí va a decir, y está bien, porque es abogado, que no es tan determinante. Por ahí lo más complejo de esta historia puede ser, todo lo que usted dice, incluso deberían todos ser llamados a declarar y contar qué se acuerdan y con quién se vinculaba y todo eso, sin ninguna duda, es importante para esta causa que se viene. Ahora, el gran tema es por qué estaba ahí, digamos, por qué tenés un cadáver. No sé si en el jardín, porque él dice no es en mi jardín, es al lado, es pegado, pero ¿cómo es que aparece un cadáver en el jardín de tu casa 40 años después y no tenés nada para explicar? Es fácil, esto es así. Llegó hasta ese lugar acompañado de alguien, de su extrema confianza. No ingresa a ese lugar por la casa de los Graf. Tenemos entendido que ingresa por un predio, por una arboleda que había sobre la calle Nahón. Entonces, si en la casa de los Graf esa tarde no había nadie y esta persona, el homicida o los homicidas, lo sabían, tuvieron la disposición del tiempo, el modo y las circunstancias para llevar a cabo el crimen, hacer el pozo, esta fosa precaria, enterrarlo ahí a Fernández, a Diego Fernández, taparlo, y nadie supo nada, porque el único que lo podía saber era el que cometió el hecho, o los que cometieron el hecho. Seguramente ahora empezará una etapa nueva. Doctor, gracias por haberse comunicado. Le mandamos un abrazo. Un abrazo.